Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like a este video o de suscribirse a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar la segunda parte del video que vimos anteriormente, que se titula Prepárate al encuentro con tu Dios. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La iglesia de los Corintios es posiblemente la iglesia más problemática que el apóstol Pablo fundó, porque en esta iglesia pasaban muchas cosas perversas dentro de la iglesia y muchas anomalías. Esa iglesia había sido sacada prácticamente del paganismo, porque era gente que había estado metida en las religiones paganas y satánicas y practicaban muchas cosas como la brujería, hechicería, el incesto, se emborrachaban. Entonces esta iglesia, pues muchos de ellos todavía andaban en esa situación, viviendo una doble vida delante de Dios, viviendo una vida como cristiano y otra vida como mundano, y esto no es posible. Porque Dios quiere que usted se le entregue en cuerpo, alma y espíritu. No puede compartir a Dios con el mundo, porque el Señor Jesús dijo, no podéis servir a dos señores, o amarás a uno y aborrecerás al otro. Todo lo que le están dando la espalda a Dios porque están aborreciendo a Dios, aborrecen la palabra de Dios, porque no quieren cumplir con la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo le habla a esta iglesia y le dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Cuándo es que el creyente o el que dice que cree ha recibido en vano la gracia de Dios? Porque por la gracia de Dios es que todos somos salvos. Por la gracia de Dios es que usted es salvo. Por la gracia de Dios que yo soy salvo. Entonces todos somos salvos por la gracia de Dios. Pero ¿cuándo es que se está recibiendo en vano la gracia de Dios? Cuando el creyente, cuando el hombre cristiano rechaza la gracia de Dios y se va otra vez al mundo, entonces cae de la gracia de Dios, porque está despreciando la gracia de Dios. Entonces ahí es cuando dice el apóstol, habéis recibido en vano la gracia de Dios, porque de nada le sirvió haber recibido la gracia de Dios y después se regresa otra vez al mundo. Entonces pierde la gracia de Dios, cae de la gracia de Dios y cae otra vez en el pecado. Entonces, nadie puede recibir en vano la gracia de Dios. Debemos honrar al Señor cuando Él nos ha cobijado con su gracia, porque Dios dice en su palabra, yo honro a los que me honran, pero a aquellos que me menosprecian los tendré por viles. Lo que menosprecian a Dios es porque han rechazado a Dios, han rechazado la palabra de Dios y han rechazado la gracia de Dios. Prácticamente han rechazado la salvación. Porque estar bajo la gracia de Dios es parte de la preparación para encontrarse con su Señor. Bien, sigue diciendo, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En tiempo aceptable te escuché. ¿Cuál fue el tiempo aceptable? Cuando la persona andaba completamente perdida y buscó de Dios.
y Dios lo perdonó. Entonces ahí está el tiempo aceptable porque el Señor lo recibió. Usted recibió al Señor y Dios lo recibió a usted como hijo. Y en día de salvación te he socorrido. Entonces, ¿cuál es ahora el día de salvación? La Biblia dice que hoy es el día de salvación. No es el día de mañana o el día de ayer que usted vivió, sino el día de hoy. Hoy es el día de salvación, porque ahora el Señor puede venir. Y si encuentra que usted cayó de la gracia de Dios, es porque no está preparado para encontrarse con su Dios. Entonces cada uno tiene que estar preparado como que si su Señor viene hoy. En una parábola que el Señor enseñó, Él dijo estas cosas sobre el siervo infiel, que dijo, mi Señor tarda en venir. Entonces empezó a comer y a beber con los borrachos, porque dijo, mi Señor ya no viene y se tardó, entonces yo no voy a disfrutar de la vida como yo la conocía. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vendrá el Señor de este siervo cuando menos lo espera y pondrá su parte con los infieles. Entonces por eso dice la Biblia hoy. Determina un día y es hoy, es el día para salvarse, para prepararse para encontrarse con su Dios. Usted tiene que estar preparado el día de hoy para encontrarse con su Dios, porque no sabe si el Señor va a venir. Y que no lo sorprenda como ladrón. El día va a sorprender como ladrón a los infieles y a los incrédulos, pero no al que está preparado, porque él espera a su Señor a que venga hoy. Vamos a ver en Mateo 24, 12 y 13. Dice así, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La maldad se ha multiplicado mucho en el mundo, prácticamente. Es más la gente que quiere hacer mal que lo que quieren hacer bien. Es decir, son malos que los buenos. Pero la maldad ha entrado también entre muchos cristianos, porque la maldad entra en ellos sencillamente porque quieren hacer mal. Siempre están tratando de hacer mal, hacer daño a sus hermanos, a su familia, a sus padres, a sus hijos, a la iglesia misma, tratando de vivir iglesias, a sus pastores, tratando de que se pelee el uno con el otro, pero esto no es así, porque todo eso es maldad. Que no se multiplique la maldad en cada persona, porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted siempre haga lo bueno y que el amor no se enfría. La llama del amor siempre tiene que estar prendida, porque ese es el Espíritu Santo de Dios, el fuego de Dios, el que mora en nosotros, y es el que enciende la llama del amor. Si la llama del amor se apaga, es porque el Espíritu Santo ya no está en usted. Aunque usted diga, yo fui sellado, pero realmente el Espíritu de Dios no puede estar o morar en un cuerpo donde la persona es mala, donde está haciendo solo males o maquinando solo maldad o queriendo la división entre familias, entre parientes, entre hermanos, en la iglesia, en todas partes. Entonces el Espíritu, esto no es obra de Dios, esto es obra del diablo. La división es obra del diablo. Entonces la maldad se ha multiplicado. Y ahora dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Todos han interpretado estos versículos en la fe, pero la fe es la obediencia hacia Dios. El Señor Jesús dijo que lo más importante de la ley era el amor, la misericordia y la fe. Entonces estas tres cosas están juntas. El amor, la misericordia y la fe son partes de la salvación. Usted nunca debe dejar que su amor se enfríe, porque debe
pedirle a Dios que le dé más amor hacia Dios y más amor hacia su prójimo, más amor hacia sus hermanos, hacia sus pastores, hacia su iglesia, sus amigos, que no se apague la llama del amor, porque si se apaga la llama del amor es un indicio de que el Espíritu de Dios ya no está en usted. Entonces, si no está en usted en el Espíritu de Dios, usted no puede estar perseverando en la fe, porque solo los hombres de fe son los que están llenos del Espíritu del Señor. Vamos a leer en Efesios 5, el versículo 25 al 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La relación de Jesucristo con su iglesia se le está comparando como de un hombre con su esposa, con su mujer. La Biblia manda que el hombre ame a su mujer, así como el Señor amó a la iglesia. Una de las primeras cosas que el Señor hizo fue para santificarla. Algunos piensan que son los hombres los que santifican a otro hombre, o santifican a una mujer o a cualquier otra persona, pero realmente el que santifica es el Señor por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a morar en usted, usted está siendo santificado, porque el Espíritu de Dios está en usted. El Señor lo está santificando. Por eso el Señor lo que hizo con la iglesia es la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Después de haberla santificado, la purifica por la palabra. La palabra de Dios es la que nos ha lavado a nosotros, es la que lo ha lavado a usted. Aquella persona que no está procediendo bien con la palabra de Dios es porque la palabra de Dios no ha entrado en ella. Si la palabra de Dios no entra en usted, no está siendo lavado por la palabra de Dios. Entonces, es aquí la importancia de que la palabra de Dios entre siempre en usted. No solamente ser un oidor de la palabra de Dios, sino ser un hacedor de la palabra de Dios. Que usted guarde la palabra de Dios. Cuando la madre y los hermanos de Jesús llegaron a buscarlo, le dijeron: Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. Y él les responde: mi madre y mis hermanos son aquellos que guardan la palabra de Dios. Entonces usted es hermano de Jesús por guardar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios mora en usted. Porque Jesús no quiere hermanos carnales, sino hermanos espirituales que han sido engendrados por el poder de Dios y son hijos de Dios por medio del Espíritu Santo en Dios. Ahora la iglesia no tiene que tener, a fin de presentarse a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Una iglesia gloriosa es la que está llena de la gloria de Dios. Si usted quiere estar lleno de la gloria de Dios, tiene que estar humillado siempre delante de Dios. Porque si no se humilla delante de Dios, prácticamente la gloria de Dios no va a venir sobre usted. Porque Dios dice en su palabra: ¿a quién miraré? Dice: al que es humilde y tiembla mi palabra. Y luego de los soberbios, quien dice: Dios mira de cerca al humilde
mas al soberbio lo ve de lejos. ¿Por qué Dios está viendo de lejos al soberbio? Muchos dirán que Dios no quiere a los soberbios. Esa no es la razón. Sino que el soberbio vive completamente alejado de Dios. Porque el soberbio dice: yo no necesito de nada, no necesito de Dios, no necesito ir a la iglesia, no necesito orar, no necesito nada de eso porque tengo mi trabajo, tengo dinero, y entonces está alejado de Dios, y por eso Dios lo está viendo de lejos, porque no está cerca de él. Ahora la iglesia no debe tener mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que mancha a la persona? Lo que mancha su vida espiritual, lo que mancha su alma, o lo que lo está arrugando completamente, es el pecado. El pecado es una gran mancha que nadie la puede quitar, solamente la sangre del Señor. Y las arrugas son aquellas cosas malitas que está haciendo la gente a escondida y se está arrugando cada día más. Entonces, pero la iglesia no tiene que ser transparente. La iglesia tiene que ser transparente. No tiene por qué tener pecados escondidos y andar delante de los pastores ahí santiguándose con los pastores, porque de nada sirve que usted vaya con los hombres si delante de Dios está haciendo lo malo. Porque delante de los ojos de Dios nadie tiene una obra o un pecado encubierto. Aunque usted diga que yo tengo este pecado escondido y no se lo voy a revelar a nadie, pero Dios sí lo sabe, y Dios traerá a juicio cualquier obra mala que la gente haga. Y la iglesia tiene que ser santa y sin mancha. Una iglesia santa es una iglesia que no tiene manchas del pecado, ni tiene arrugas, ni de nada. Porque el Señor la limpió, la palabra de Dios está haciendo la obra en ellos y la está limpiando, porque la palabra de Dios ha entrado en ellos. Así tiene que ser la iglesia. Esa es la iglesia que el Señor va a venir a levantar, porque es una iglesia que se ha preparado, o que está preparada para encontrarse con su Dios. Vamos a ver ahora en Apocalipsis 19, del 5 al 19. Del 5 al 9. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bien, cuando Juan estaba en la isla de Pasmos, se le estaba dando todas estas revelaciones, estas visiones. Él dice que miró que salió una voz, porque todo el ejército de los cielos estaba alabando al Señor. Los ángeles y todos estaban alabando al Señor. No es como ahora que la gente se pone a cantar a cualquier canción mundana y se van a la fiesta mundana a hacer su orgía. Pero ahí se estaba alabando el nombre de Dios. Y salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos tus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Desde el cielo sale la orden, la exhortación para todos los siervos de Dios, aquellos que temen el nombre de Dios, alabar siempre el nombre del Señor. Dios es terrible en los ores, es decir, Él no se cansa nunca de las alabanzas
de su pueblo para con Él. Y usted siempre tiene que ser una persona de alabanza, de adoración hacia su Señor y de agradecimiento hacia Dios. Luego dice él, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Una vez más, oye voces como el estruendo de muchas aguas. Todo el ejército de los cielos está alabando el nombre del Señor, porque el Señor ya va a venir a la tierra, a reinar a la tierra. Entonces el Señor Dios Todopoderoso reina en los cielos y va a reinar aquí en la tierra también. Y esa es la fiesta que hay en los cielos, porque el Señor pronto va a venir a reinar. Luego dicen, gocemos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Todos los ejércitos celestiales estaban gozándose y alegrándose y dándole la gloria a Dios. Porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia. Eso lo saben todos los cristianos, que la esposa es la iglesia. Pero en un sentido espiritual, la iglesia es la esposa del Señor. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿En qué situación está? Se ha preparado. Es decir, el Señor va a venir por la iglesia que está preparada. No va a venir por aquellos que no se han preparado. Por eso decíamos que el título de este mensaje es Prepárate al encuentro con tu Dios. Entonces la pregunta es, ¿está usted preparado para encontrarse con su Dios? ¿Está usted preparado para ser esa iglesia gloriosa que no tiene ni mancha ni arruga y está dispuesto a irse con su Dios? ¿Está preparado para entrar en la cena de la boda del Cordero? Entonces todos tienen que estar preparados. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bien. Se le concede a la iglesia que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente. Esto quiere decir que es la santidad que tiene el cristiano. El lino fino y resplandeciente es la santidad que cada cristiano debe tener. Y esto significa que son las acciones justas. El lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué significa acciones justas? Que usted siempre ha procedido y ha actuado con justicia, porque usted es siervo, pertenece a un Dios de justicia, a un Dios justo, y usted tiene que proceder con justicia también. No deje que los injustos lo arrastren hacia el mal camino. Mejor arrástrelos a ellos hacia el camino de Dios. Pero lamentablemente hay muchos que se dejan arrastrar por los injustos. Tal vez por el vecino impío, o por el mal amigo, la mala influencia, la mala persona. No deje que nadie lo arrastre a usted por el mal camino, sino que usted arrastre a los demás hacia el camino de Dios y proceda siempre con justicia como siervo de Dios o como hijo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras fieles de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, es decir, feliz y dichoso. Feliz y dichoso todos los que vamos a estar allá. Si usted va a estar allá, yo voy a estar allá, entonces toda su familia va a estar allá. Entonces, somos felices y dichosos cuando somos llamados a estar en la presencia de Dios. El Señor Jesús, cuando vino, le dijo a sus discípulos y les dio esta promesa: y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La iglesia
va a seguir siempre donde está su Señor. Donde va su Señor, ahí va a ir la iglesia. Y donde esté el Señor, ahí va a estar la iglesia. Ya nunca más se va a separar de Él. Y ahora dice, estas son palabras fieles de Dios. Estas palabras vinieron directamente de Dios, no es cosa del ángel, vinieron directamente de Dios. Y cuando dice son fieles, es porque esta palabra tiene cumplimiento y que se cumple en cada uno de ustedes. Que la palabra de Dios se cumple en cada uno de ustedes y que usted sea parte de esa iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, que el Señor Jesús va a levantar. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Que el Señor les bendiga grandemente. Denle un like a este video, suscríbase a mi canal. Y si usted tiene preguntas, puede mandarnos sus preguntas. Y si tiene comentarios, también puede mandarnos sus comentarios. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.